Hoy vamos a hacer un paréntesis a lo que venimos estudiando de las características, valga la redundancia, del carácter de Jesús, y podamos entender que ya que este feriado largo, muchas veces uno dice, qué rico un feriado largo, poder levantarse un poco tarde. ¿Quién se ha levantado más tarde en estos días? Yo pude el viernes levantarme más tardecito. ¿Alguien ha podido dormir más de la cuenta, cierto? Descansar. Nadie descansó aquí. Todos trabajaron, entonces, todo... Chuta, qué lástima. Y en cuando uno piensa... Yo me acuerdo cuando era más pequeño, de verdad que pareciera que la Semana Santa era un tiempo bastante más de reflexión, un tiempo donde, no existía el TV cable ni la internet, entonces era la tele, ¿cierto? Era la televisión. Y me acuerdo que uno esperaba, ¿cierto?, ver los 10 mandamientos, ¿cierto? O Jesús de Nazaret. Hoy día, eso uno lo puede ver siempre y no espera la Semana Santa para hacerlo, pero había como eso, ¿cierto? Y a veces yo sé que los que venimos del mundo católico casi era hasta como una obligación, ¿cierto? El Viernes Santo, pobre que comieras carne, ¿cierto? Era como casi un sacrilegio. Y nosotros hemos entendido que la verdad de Dios no es así, ¿cierto? Pero no por entender la verdad, uno puede no reflexionar en estas fechas. Creo que algo que le ha hecho mal a este tiempo es eso, que las nuevas generaciones han perdido un poco esto del temor al Señor no solo en estas fechas, pero el respeto. Entonces ahora vamos con asado y ojalá que nos digan algo, total, el viernes, comamos asado, somos rebeldes. Pero la reflexión sobre Jesús. Hay 2 fechas claves en el cristianismo que podríamos decir, y una más que otra, que es esta, la Pascua de Resurrección, que creo que es la más importante. Los primeros discípulos nunca celebraron la Navidad, nosotros también, esa es la segunda más importante, pero siempre estuvo en el recuerdo y en la memoria de los primeros discípulos esta fecha, porque esta es la fecha clave de lo que creemos, de lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es lo que nosotros seguimos, lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es tan importante, creo yo. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron y tuvieron el privilegio el viernes de tomar la cena del Señor o de hacer una reflexión ese día, no comer por comer. Creo que es tan importante en estos días, sobre todo, vuelvo a insistir, poner en la palestra. Todavía nos queda este feriado, imagínense, que todavía un poco podríamos decir, la Iglesia tiene un poco de influencia sobre una nación o sobre un país para poner 3 días o 2 días feriados. Quizás llegará el día en que ya no serán feriados estos. Pero para nosotros es tan importante reflexionar. Entonces, yo pensaba, y por eso hago un paréntesis hoy a lo que venimos hablando, en los regalos de la cruz. ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Yo antes de ser cristiano, antes de entender la verdad de Dios, yo pensaba que Jesucristo había sido casi una víctima y lo habían llevado a la cruz porque
no había podido defenderse, porque siempre yo lo veía en las películas o en los cuadros, lo veía siempre un Jesús medio flaquito, medio raquítico, por no decirlo medio afeminado, ¿cierto? Y como que a Jesús lo habían llevado casi obligado a la cruz y no había tenido alternativa de ir a la cruz. Pero con los años he aprendido que no fue así, que Jesús escogió ir a la cruz, que Jesús escogió ir a la cruz por ti y por mí, que Él decidió ir a la cruz a morir por ti y por mí y por toda la humanidad. Por eso hablamos del mensaje de la cruz, porque sin la cruz no hay vida. Y aún nosotros, si no vamos a la cruz, no podemos resucitar. Si no morimos, no podemos resucitar. Si no nos bautizamos, no podemos volver a vivir. Por eso la cruz es el centro de todo el cristianismo. La cruz. Y si Jesús escogió ir a la cruz, es porque Él tiene regalos. Dios escogió conscientemente ir a la cruz para darnos regalos. Y eso es lo que quiero hoy día un poco reflexionar, pensar contigo. Lo que Jesús hizo, lo hizo para darnos estos regalos, los regalos de la cruz. Pero estos regalos son promesas que yo tengo que tomarlas, que tengo que creerlas, para que se hagan efectivos. Porque si yo no tomo esas promesas, no se hacen realidad, no se hacen verdad en mi vida. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios que nos transforma. Este es el poder de Dios que nos cambia. No sé cuál de estos tiene el COVID. ¿De cuál tomaste, Tomás? Ninguno. Ya. Entonces, la cruz tiene regalos y promesas. Y vamos a leer harta escritura ahora, porque yo creo que en la palabra de Dios es donde están esas promesas. Y vamos a reflexionar en ellas y vamos a decirle, sí, Señor, ya que en estos días estamos en Semana Santa, ya que el viernes era el viernes donde tú fuiste a la cruz, pero también hoy domingo es el día que resucitaste. Nosotros creemos esas promesas y queremos vivirlas y queremos tomarlas. Dice Mateo 27, del 27 al 31, dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Yo cada vez que empiezo a meditar en lo que Jesús hizo, sabe que Jesucristo, para redimirte y para redimirme, para volverme a comprar, para perdonarme, solo necesitaba morir por mí. Pero miren lo que Jesús escogió. Y no es que Jesús era un masoquista o algo así, que le gustaba sufrir o el dolor. Él lo hizo porque estaba pensando en ti y en mí. Imagínense este cuadro.
Un cuadro donde era escarnecido por toda una compañía de soldados romanos. La historia dice que una compañía eran entre 300 y 500 soldados. Soldados que estaban aburridos, soldados que no estaban en guerra, pero estaban listos para combatir. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo escarnecieron, le golpeaban, se burlaban de él, le daban de escupitazos. Todo esto lo hizo y lo llevó Jesús porque el lado más oscuro de tu vida, lo más terrible de tu vida, Él lo cargó. Ese fue el sentido de por qué Jesús recibió todo este insulto. Quizás ninguno de nosotros podría haber recibido tanto, pero si Jesús lo recibió, fue para que todo ese lado más triste, más oscuro, Él lo llevara. Y Él lo llevó por ti. Él recibió la burla por ti. Él recibió los escupitazos por ti. ¿Tú crees esto? Jesucristo lo hizo por amor, porque Él lo desea y todavía lo desea. Llevar tus cargas, llevar todo. La Escritura dice en Efesios 2:3 que somos hijos de ira, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Éramos hijos de ira. Esto es lo que nos mantenía lejos de Dios. Por eso no hay ni un solo justo. Dice la Escritura que todos estamos destituidos de Dios, dice en Romanos, que no hay ni uno solo justo. Pero aún así, no teniendo una justicia propia, Jesús cargó con todo nuestro lado oscuro y todavía lo carga. Yo sé que muchas veces nosotros, hoy día, que quizás somos cristianos, nos comparamos a un ladrón, nos comparamos a un asesino. ¿Y qué decimos? Somos buenos nosotros. Y a veces quizás está ese sentido en tu vida de compararte y decir, yo no soy como mi vecina, o yo no soy como este otro, yo no soy como un violador, no soy como un ladrón, como un mentiroso. Pero ¿sabe? Todos nosotros, no hay ni uno justo. Si estamos aquí, es solo por su gracia. Es solo por lo que Él ha hecho. Es solo por lo que Él hace todos los días. Por eso, si nosotros quizás miramos y decimos, bueno, somos súper buenos, somos los súper cristianos, pero en realidad nuestra vida no tiene mucho sentido. Por eso necesitamos a Dios. Es como la bestia que necesita la bella. Aquí vemos varios bestias. No le voy a decir que le diga al que está al lado bestia, ¿ya? Pero la bella aquí es Jesús, que nos vino a romper el hechizo, la maldición. Pero para que esto funcione, para que estos regalos vengan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que creer. Dice también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Jesucristo se hizo uno con nosotros, se identificó con nosotros. Por eso cargó una corona de espinas, por eso llevó una corona que representaba el pecado mismo y las consecuencias del pecado. Él las llevó ahí en la corona de espinas. Por eso todo lo que refleja la encarnación de Cristo, que Dios se haya hecho hombre, solamente es por amor. Es para llevar lo más triste, lo más feo de nuestra vida. Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Por eso, estando en la cruz, a punto de morir, ¿sabe lo que Jesucristo sintió? El abandono del Padre. Pero no porque el Padre lo abandonara porque es malo, sino porque Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, ya no era Jesús. Era el pecado de todos nosotros. Y Dios, que es un Dios santo, tuvo que mirar para otro lado. Por eso Jesús le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión es porque Él se hizo uno con nosotros, con nuestro pecado, y por eso llevó y cargó esa corona de espinas por todas las consecuencias de nuestro pecado. Y uno a veces dice: mis pecados de antes. ¿Y tus pecados de ahora? También Jesús los llevó. Y no solo los llevó, dice que los perdonó. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Yo sé que todos nosotros decimos: sí, sabemos, pastor, que Dios nos perdonó. Pero ¿por qué a veces cargamos con la culpa? ¿Por qué a veces andamos llenos de condenación? ¿Por qué a veces andamos por la vida pensando que parece que Dios no nos perdona? ¿O andamos por la vida a la ligera también? Quizás a veces hasta abusando del perdón de Dios. Y el temor de Dios no está en nuestros corazones, ni en nuestras mentes, ni en nuestros pensamientos. Pero Dios nos perdonó. Por eso, cuando el veredicto del concilio fueron 3 clavos, cada uno de esos clavos, en cada uno de esos clavos, estaba el acta de decretos en contra tuyo. Estaba tu hoja de vida. Estaban los pecados que habías hecho, los pecados que vas a hacer, los pecados que haces. Estaban en ese acta de decretos. ¿Y qué hizo Jesús? Los tomó y los clavó en la cruz. Y con su sangre preciosa los borró. Ya no eres culpable. ¿Tú escuchas eso de Dios? Qué lindo es cuando Dios te dice: ya no eres culpable. No eres culpable. Yo te perdoné. Yo clavé el acta de decreto. Yo clavé tu historia. Tu historia pasada ya no es tu historia. Tú eres una nueva
criatura. Aleluya. Esto es lo que Jesús hace o que hizo, y por eso en esta Semana Santa nosotros pensamos y reflexionamos por qué celebramos Semana Santa. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Dice Juan capítulo 19, versículo del 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Dios es maravilloso. Jesús, todo el cuadro de la cruz es maravilloso, porque ¿sabe lo que Jesús hace? Jesús habla nuestro idioma. Todos nosotros tenemos una forma de comunicarnos, tenemos una forma de ser, y Dios nos habla. Yo sé que Dios a mí me habla de una forma distinta como te puede hablar a ti, pero eso es lo maravilloso. Dios nos habla a todos, y no solo nos habla en español, nos habla en inglés, nos habla en portugués, habla en nepalés, habla en indio, habla en todos los dialectos. ¿Sabía usted eso? Eso es maravilloso. Dios habla todos los idiomas. Usted va a China y no sé, y hablan mandarín, y van a alabar a Dios en mandarín, y van a orar a Dios en mandarín, y Dios va a hablarle en mandarín. ¿Por qué? Porque Dios habla todos los idiomas. Dios no deja excluido a nadie. Y no importa de la cultura que seamos, no importa la nación, porque para Dios hay una sola nación, que somos sus hijos. Y por eso lo maravilloso y lo simbólico que fue este letrero, porque en la época de Jesús habían 3 grandes idiomas que se hablaban: el griego, el arameo y el latín. Toda la gente solo hablaba esos idiomas, y en ese idioma estaba escrito el Rey. Aquí está el Rey. Todo el que pasaba leía: ahí está el Rey. Y el que no sabía leer, el otro le decía: ahí dice, está el Rey de los judíos. Por eso no es de extrañar que uno de los ladrones le haya dicho: Señor, yo quiero que cuando estés en tu reino, tú me permitas estar. ¿Y Jesús qué le respondió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué iban a saber los ladrones de Jesús? Quizá habían escuchado, pero estaban presos antes. No sabían de Jesús, pero leyeron el letrero: el Rey. Así es como Dios te habla. Dios habla tu idioma. Dios no te deja fuera. Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos, que tú le conozcas, que tú sepas que Él siempre va a hablar tu idioma, que nunca te va a dejar fuera. Por eso Dios no excluye a nadie. Por el contrario, nos incluye. Cuando Jesucristo caminó por las calles llevando esa cruz, es verdad que llevaba una cruz pesada. Todos nosotros alguna vez hemos visto películas, o los que venimos de la Iglesia Católica sabemos lo que significa el Vía Crucis. Son 14 estaciones. Yo me acuerdo cuando niña ahí estaba
yo iba a una capilla que se llamaba Leonardo da Vinci, se llamaba, parece. Y estaban en cuadro las 14 estaciones. Pero, ¿por qué Jesús permitió caminar tanto? Permitió y fue y llevó esa cruz. Y yo entiendo es para decirnos, yo nunca te abandonaré. Yo siempre estaré contigo. Aunque tengas que llevar cargas difíciles. Si en algún momento de tu vida te toca llevar dolor, sufrimiento, yo no te abandonaré. Eso es lo que yo entiendo del Vía Crucis. Jesús caminando con nosotros. Jesús que comenzó ahí en la corte de Pilato, empezó a caminar esta caminata de dolor para decirnos, yo nunca te abandonaré, yo caminaré contigo, yo estaré contigo, sobre todo en esos momentos difíciles, sobre todo, yo estaré contigo. Por eso Jesús dejó su hogar, por eso Él vino a buscarnos, Él vino a reconciliarnos, Él vino a desenredar lo que estaba enredado en nuestra vida, Él vino a invertir la rebelión en nosotros para que le conociéramos. Él viene, y no solo vino, Él viene para encender nuestra pasión por Él, cuando quizás nos hayamos enfriado, cuando nuestra pasión quizás se haya desviado, o como cuando decía Paula hace un momento, cuando hemos dejado que Él sea el centro y hemos tenido otros ídolos y levantamos otros ídolos. Él sigue diciéndonos, yo caminaré contigo. Por eso, aunque aquí hay algunos que nos podamos creer quizás muy buenos, Dios dice, no eres tan bueno. Pero tampoco quizás aquí hay algunos que se creen muy malos, pero Dios también dice, no eres tan malo. Sino que el orgullo y la vergüenza es algo que Dios vino a deshacer. El orgullo, cuando uno dice yo no necesito a Dios, y la vergüenza, cuando yo no quiero mirar a Dios. Ambas cosas siempre nos van a alejar de Dios, el orgullo y la vergüenza. Pero Jesús te dice y me dice, no te abandonaré. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo? Jesús dice, no te abandonaré. Jesús nos dice, no te abandonaré. Dice Hebreos 10:20 también, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo rompió el velo desde arriba a abajo, dice, cuando Él murió, dice que el velo del templo se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque Él nos invita a su presencia todos los días. Él nos invita a que le conozcamos, Él nos invita a que todos le podemos conocer. Por eso dice que sus heridas, el costado, la lanza que le fue metida y que rompió su cuerpo, no es que era su cuerpo el que se estaba rompiendo, sino que era el velo que nos separaba, que nos limitaba, que solo permitía que una persona entrara a la presencia de Dios. Pero ahora Dios dice, no es una persona, no es un grupo de personas, sino que todos pueden entrar a mi presencia, todos me pueden conocer. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo no sé si tú valoras eso, porque sabes, nada de lo que hacemos
tendría sentido. Cantar, ¿por qué cantamos? No cantamos, los muchachos no cantan para alegrarte a ti. No, todos nosotros cantamos a Dios, pero ¿por qué le cantamos si Dios está quizá allá tan lejos? No, Dios no está lejos. Dios rompió ese velo y dijo: ahora yo los haré a ustedes templo mío, habitación mía, casa mía. Dios no está lejos, Dios está aquí. Y por eso le honramos y por eso oramos, porque Él prometió y Él dice que Él rompió el velo, como dice ahí, rompió el velo para darnos acceso a su presencia. Y dice también 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y dice también Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús entiende tu dolor, mi dolor, entiende también nuestras alegrías, pero también Él se hizo uno con nosotros. Por eso, cuando Él estuvo en la cruz, ¿sabe lo que sintió? Algo muy humano. Tuvo sed. Y de hecho lo mojaron con una esponja con vinagre. Porque Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Humano. Y en esa humanidad Él te dice y me dice: yo entiendo tu dolor, porque yo fui a la cruz por ti. Esto es lo que hizo Jesús. Por eso en esta Semana Santa, eso es lo que pensamos, o eso es lo que deberíamos pensar. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz. Gracias por todos los regalos. Gracias porque no fuiste obligado a la cruz. Gracias porque nadie te llevó, nadie te pilló de sorpresa y fuiste tomado preso. No, Jesús. Tú escogiste. Tú escogiste la corona de espinas, Jesús. Tú escogiste los clavos, Jesús. Tú escogiste el escarnio, el que te escupiera. Tú escogiste caminar con esa cruz. Tú escogiste, Señor. Y fue por mí. Yo no sé qué te pasa, pero a mí lo único que me dan ganas y me motiva es decir que Jesús es mi héroe, que Jesús merece toda mi honra, toda mi aclamación, todas mis gracias, toda mi vida,
todos mis talentos, todos mis recursos, todo mi dinero. Porque Él lo hizo todo por mí.